Buenas, buenas. Bueno, hoy nos toca el vivo. Hoy nos toca el vivo con Pilar Mejía. Ay, se me apagó del todo. Bueno. Esa es la canción del libro del que vamos a estar hablando hoy. Antes de darle entrada a Pili, desde su Instagram de Yo Gorila, la voy a presentar. Pili es coautora del proyecto Yo Gorila y practicante de yoga desde hace 15 años. Después de dedicarse durante 5 años a ofrecer clases y talleres de yoga para niños y adultos en Astanga Yoga Sattva en Argentina, y a través de su escuela AINAM, que también vamos a estar hablando de todo esto, decide darle un nuevo rumbo a la enseñanza con el libro Yo Gorila en Colombia. Es el primer libro publicado de esta colección y ahora Yo Gorila en China, publicado en Argentina. También Pili es arquitecta de formación y ha trabajado en proyectos de creación participativa en diversos contextos y con grupos focales, incluyendo niños y mujeres. Bueno, hasta ahí llego con esta presentación. Una última cosa, actualmente es estudiante de la Escuela de Literatura Vía Simbólica, en la cual prepara otros proyectos literarios. Ahora sí, le vamos a dar entrada. Es de Colombia, en este momento está en Suecia, si no mal entendí. Ya es oriunda de Colombia. Hola, Hola. Ari. Hola, Pili. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿me oyes bien ahí? Sí, te oigo perfecto, Ve, te veo perfecto. Yo también estaba ahí acomodando un perfecto. poco la cámara. Qué bien. Bueno, aquí Bueno, estamos. aquí estamos, tanto tiempo. A Pili nos conocemos hace ya unos cuantos años, podríamos decir que de unos círculos de mujeres. Ujú. Y bueno, seguimos en contacto de alguna manera. Yo la invité a hacer este vivo. ¿Dije bien al final que estás en Suecia? Perfecto. Estoy en Suecia. Pero que sos El de Colombia. viaje, exacto. Soy de Colombia, pero el viaje efectivamente hace parte de muchos capítulos de mi vida, ¿no? Entonces también hablaremos de eso, como yo gorila viaja tanto. Tal cual, ay, es muy lindo. Yo quiero contar que este libro, yo estoy en Buenos Aires, como muchos saben, estoy viviendo, viajando, por ahora en mi autohome, hasta que llegue mi motorhome. Y cuando le propuse a Pili para hacer el vivo, no tenía el libro. Y estoy justo en un lugar, Mar de las Pampas, donde hay una librería que trabaja mucho con libros independientes, y que es un vagón de tren, muy hermosa. Y fui a preguntar, ahora no tengo el nombre a mano, tengo la tarjetita por ahí, y fui a preguntar a ver si estaba, y si no, en última instancia, que me lo trajeran, ¿no? Porque en esto de vivir viajando por ahí es difícil conseguir, o sea, hacer que te lo envíen a un lugar específico si no sabes cuánto tiempo vas a estar. Y estaba, tienen 2 ejemplares, yo me llevé uno. Yo tengo Yo Gorila en China, no el de Colombia, que también hablaremos de eso. Sí, Bueno, lo leí y muy, muy, muy hermoso. me emociona Eh, mucho que lo tengas en tus manos y que esté en tantos lugares en Argentina, ya no, por un lado, porque Argentina es un lugar, un país que llevamos en el corazón, Nicolás y yo, hablaremos por qué también dentro de la creación de Yogoril Argentina es fundamental. Y segundo, pues porque siento que es maravilloso que esté en un país con tantísimo público potencial y haciendo su caminito a muchos lugares. Entonces, gracias a quienes lo están distribuyendo también, porque pues lo están facilitando, ¿no? sí, bueno, después si puedo, o cuando haga la descripción, voy a nombrar la librería, aparte es una librería muy hermosa. Así que bueno, acá, ¿no? Donde lo conseguí así como, bueno, la sincronicidad y su vida. Y la Claro, vida, digo, claro. Porque aparte me acuerdo que yo hace mucho tiempo te pregunté, ¿no está en Argentina? Como cuando había visto que habían sacado el libro y demás. No, no, ya llegará, me dijiste. Y bueno, finalmente llegó. Bueno, pero vamos a empezar.
un poco más con tu vida personal, entre comillas, ¿no? Como Vale. eso, ¿no? Fuiste, de hecho, cuando lo leí dije, cierto, que es arquitecta, Pili, no lo recordaba. Eh, y bueno, un poco eso, ¿no? El universo de cómo llegás o la transformación o el pasaje de la arquitectura, que igual entiendo que sigue en tu vida también, a el yoga, ¿no? A esta disciplina, actividad tan bella. Mira, yo siempre he creído que tanto la arquitectura como el yoga son dos cosas que han estado en mi vida tan presentes y tan fuertes que hubo mucho tiempo en el cual yo tenía una disyuntiva. Hubo mucho tiempo en el cual yo pensaba, tengo que ser arquitecta y o tengo que ser yogi y solo puedo enseñar yoga y como que sentía que tenía que dejar lo uno por lo otro. Em, y me generó conflicto en algún momento porque de alguna manera, digamos, estaba en un proceso que creo que eso vino con el yoga, en un proceso de aceptar que estaba sucediendo a nivel interno mío. Mm, practiqué, digamos, arquitectura de manera única y dedicada durante más o menos 14 años. Entonces fue mucho, mucho tiempo como de estarle dando todo un espacio mental y emocional a la arquitectura como espacio creativo, que creo que ahí es donde se unen muchísimo los dos. Y cuando llega un momento en mi vida donde hubo un primer quiebre en el cual yo estaba cambiando de trabajo y de una realidad estaba viviendo en París en ese momento, una gran amiga mía me dice, Pili, tú deberías practicar yoga. Justo en este momento que estás en este quiebre, como de cambio de vida, no de profesión, pero estaba dejando un trabajo, empezando otro proceso. Bueno, algo como personal y muy intenso para mí. Y ella me dice, deberías practicar yoga. Y le dije, yo, que en ese momento era la persona más impaciente, los ritmos de la vida para mí eran acelerados. Yo le decía, ay, no, no, no podría. En realidad empecé a practicar yoga y yo siento que es uno de los regalos más grandes que me ha hecho la vida. O sea, si no a través de mi amiga, la vida, porque de verdad que me dio todas estas herramientas que todos los días sigo utilizando, ¿no? Yo creo que uno nunca termina el proceso de autoconocimiento, pero me ha dado muchísimas herramientas para a través del cuerpo entender qué está pasando en mi vida, para usar el cuerpo como radiografía cotidiana, ¿no? De lo cual tú sabes muchísimo. Entonces, empiezo a practicar yoga en 2011. em, constantemente, o sea, se vuelve rápidamente una práctica. Empezó un día, 2 días por semana, 4 días por semana y hasta luego llego a Argentina en 2016, se vuelve una cosa de 6 días por semana, totalmente dedicada al yoga, hasta que en un momento yo decido hacer una pausa en mi trabajo como arquitecta, que trabajaba, digamos, en el mundo humanitario, y se me abre esta oportunidad de enseñar en Ashtanga Yoga Sattva. Nunca en mi vida pensé en enseñar yoga. O sea, cada cosa ha sido como recibir señales y recibir mensajes y recibir invitaciones, confiando de alguna manera en que las personas que me estaban viendo desde afuera, que esos amigos, que esas personas que tuvieron, digamos, como la iniciativa, me conocían lo suficiente para invitarme a esto, ¿no? Entonces, cuando Ramiro Ventura, mi profesor, me dice, ¿por qué no empiezas a asistirme aquí en la sala? Yo dije, no lo sé, o sea, no se me había pasado por la mente. Empiezo a asistirlo y me doy cuenta que hay un gran mundo que de hecho empieza a ser lo que empieza a hilar la arquitectura y el yoga para mí, el espacio, más que la arquitectura. Entonces yo empiezo a ir a estas clases y digamos, me apasiona un montón hablar de esto porque yo empiezo a ir a las clases, a asistir a Ramiro como profesor y empiezo a observar ya desde el lugar del instructor, ¿no? Del acompañante, de quien te guía, más que, no es como que el profesor lo sepa todo en realidad, pero pues tú estás viendo otra faceta de la persona que está practicando. Y empiezo a ver cómo las personas se expresan en su espacio, cómo las personas llegan a una clase de yoga
algunos con toda la confianza en su cuerpo, en desarrollarse en el espacio, en mostrarse, en abrir su mat y hacer sus posturas y sentirse cómodos, y cómo tantos otros llegamos con temores, con el no quiero que me vean, me hago en un rincón de la sala, si es posible la última fila, no quiero estar vestido con ropa que muestre mis formas o mi falta de ellas o mi cicatriz o mi X cosa, mi piel. Y empiezo a pensar, esto tiene mucho que ver con el espacio, con de donde vengo yo como en mi formación como arquitecta. Empiezo a entender que muchas de las cosas que pasan en el espacio construido, en cómo nos desarrollamos en el espacio, tienen que ver con el cuerpo. Y entonces, digamos que ahí es donde para mí llega una cosa como que me da paz, una tipo de eureka que me da paz sentir, bueno, sí puedo tener estas dos pasiones y tal vez haya muchas más, pero estas dos cosas que han sido tan estructurales en mi vida y pueden cohabitar, ¿no? Y pueden crear juntas y pueden generar algo más allá juntas. Entonces, voy a parar por ahí, pero creo que ese ha sido como el punto en el que se cruzan ambas. Qué belleza, me fascina. Ay, me da miles de hilos para hablar, porque obviamente, pero bueno, hay que seguir. Sí, a mí se me disparan y se me abren muchas, de hecho voy anotando, ¿no? Pero ventanas. Claro. Sí, de hecho, no. O sea, claro, yo no estudié arquitectura, ¿no? Pero entiendo perfecto lo que hablas del espacio. Bueno, perfecto. Y me parece muy interesante y muy rico cómo a vos se te hila, ¿no? Desde ese lugar, también retrospectivamente pensándolo, seguramente reflexionando sobre esto. Antes de seguir, digamos, con el hilo que continuaría este pedacito que nos contaste, me gustaría como hilar un poco más hacia tu niñez en cuanto a, Ujú. o sea, tengo como, te lo voy a abrir y vos lo ordenás, ¿no? Vale, Pero me viene vale. como, ¿qué te lleva? O sea, eso ya no está en niñez, sino que es después, pero ¿qué te lleva a estudiar arquitectura? En Ujú. primer lugar, pero a su vez, ¿qué podés hoy como relacionar con lo que tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, el yoga? O sea, que después despertó, o sea, si podés hacer esa retrospectiva, no sé si después despertó eso, pero de, claro, cuando yo era niña, no sé, amaba mover, por ejemplo, ¿no? Como a veces tenemos ese recuerdo, a veces no, es completamente contrario, pero bueno, eso, ¿qué hila con lo que hoy sería para vos el yoga dentro de lo que es cuerpo-movimiento, ¿no? Que me encantó tu pregunta, porque yo creo que hay dos cosas ahí que, bueno, varias cosas que se abren. Por un lado, la arquitectura, yo creo que siempre he sido una persona muy creativa, ¿no? Alguien para quien la parte, todo lo que sea artístico, creativo, musical, estético, es muy fundamental en mi vida. Entonces, de niña me encantaba pintar, practicaba música, estudiaba piano, estudiaba varios, o sea, todo lo que era artístico y creativo me encantaba y mis papás siempre como que me fueron llevando por ese camino de, vale, ¿te gusta? Te apoyamos, ¿no? Creaba espacios desde pequeña. Era un juego que me encantaba. Crear espacios, crear casitas dentro de la misma casa, dentro de la misma habitación, construir y crear como cosas que fueran como laberínticas, espacios íntimos. Entonces, cuando llega el momento de decidir qué quiero estudiar, siempre tuve una mente como también muy matemática y me encantaba esta parte como muy, digamos, más fina, ¿no? Más metódica. Y muchas veces mis profesores y todo me decían, ay, ¿por qué no estudias ingeniería o economía? Como una cosa muy metódica, pero a mí me hacía falta la parte artística. Así que de pronto un día veo un documental, y esto fue tal cual, veo un documental de cómo fue diseñado Brasilia, y entendí que la arquitectura podía tener ambas cosas. Tenía un concepto creativo, un componente creativo muy importante, pero tienes que tener un componente de metodología, de ciencia, de estructura muy fuerte. Te tiene que interesar y te tiene que gustar, porque si no se queda un poco en el aire, ¿no? Y esto pues abre otros debates si uno quiere decir que la arquitectura es un arte o una ciencia, es como un cruce de las dos de alguna manera. Entonces, así fue que decidí estudiar arquitectura.
y se abren ahí todas esas puertas, ¿cierto? Encontré como, sí, este es el camino y siempre me encantó y creo que aún hoy en día sigue siendo, no creo, estoy segura que hoy en día sigue siendo algo que me apasiona, y que me encanta analizar, estudiar, leer sobre el tema y que cuando viajo definitivamente es una cosa que marca mis viajes, ¿no? Ir a visitar lugares, a cómo percibo los lugares donde estoy. Y del otro lado, digamos, el cuerpo desde niña, yo no fui una niña muy activa, muy ligada a los deportes o a la actividad corporal. Me gustaba el baile, la música, como te dije, pero no fui una persona que hizo parte como de equipos, de deportes así. Entonces, cuando llego a encontrarme eh, con ciertas actividades que sí hice desde pequeña, cosas como más la montaña, caminar y todo esto, ya de adulta me empiezo a encontrar con un cuerpo que habitaba, pero no conocía, ¿sabes? Como que no, de alguna manera estaba muy desconectada de ese cuerpo. Y ahí fue donde me llega esta información de verdad, para esto necesito el yoga hoy. Fue a los 27 años que me llega como esta cosa de voy a practicar yoga por primera vez. Me di cuenta que por más que sí, montaba en bicicleta, hacía algunas caminatas, estaba muy desconectada. No había tenido esa educación de conexión al cuerpo como, como la puedo tener hoy. Ese conocimiento de mi cuerpo como lo puedo tener hoy. Me encanta. Me encanta. Bueno, me encanta hilar las historias así porque siempre digo, o sea, para mí estos vivos tienen que ver con las historias de personas, ¿no? Como somos todos los seres humanos, eh, que nos pueden tocar y llegar al corazón o hacer resonancia en algo, ¿no? Como Ujú, para ir despertando o inspirando o recordando lugares, instancias, porque en mi camino ha sido una manera, ¿no? O sea, siempre los relatos de los otros, en su historia, en su forma de pensar, en su forma, digo, no solo por un relato de vida, sino como de codificar cosas, ujú. eh, fueron mensajes para mí, y lo son, incluso al día de hoy, ¿no? Para por ahí abrir una puertita más y decir, ah, mira qué interesante, cómo lo relaciona, o cómo lo siente, o bueno, no sé, el lugar que me lleva. Bueno, y me interesaba, ¿no? Como hacer ese linkeo con la infancia, también por esto, ¿no? Porque ahora Claro, volviendo al relato anterior, eh, primero porque el libro es para adultos y niños, ¿no? Entonces, a vos este señor, me parece que era Ramiro el nombre, ¿puede ser? No, sí, 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 no sé, también, bien. Ramiro. Ramiro te invita a ser parte, ¿no? De las clases y a dar y a estar del otro lado del mostrador, como dirían Debbie y Mari, eh, con adultos, entiendo primero. Totalmente. Siempre con adultos, desde mi práctica también. O sea, practicaba en ese lugar y empecé a enseñarle a adultos principalmente. Ujú. ¿Y cómo llegas entonces a la enseñanza con niños? ¿Es previo al libro o después del libro? Es paralelo a la creación, aunque empiezo a enseñar antes de que el libro ya esté publicado, pero digamos que dentro del proceso creativo de llegar a crear un libro, y si quieres vamos un pasito atrás y te cuento un poco de eso, llego a enseñarle a niños. En realidad, y de hecho, un poco lo que me preguntabas ahora de mi infancia, yo creo que yo fui una de esas niñas que creció como no sintiéndose muy feliz con su cuerpo, ¿no? Yo no sentía esa apreciación por mi cuerpo. Entonces yo creo que una de las cosas que, que luego podemos hablar de para qué crear Yo Gorila, es para eso también, para entender el cuerpo como un lugar seguro, y un lugar que cuidas y que quieres. Así que bueno, yo empiezo a enseñarle a adultos en Argentina y llega el COVID. Yo empiezo a enseñarle a adultos más o menos por 3 años y medio hasta que empieza el COVID. Em, Llega el momento del COVID, ya había empezado con mi plataforma Ainam, como a idearla, con mi marca de yoga y tal. Y bueno, pues con el COVID las personas, muchos lo que hicimos fue conectarnos por este medio y empiezo a enseñarle a las primeras personas desde Ainam. Cuando esto pasa, em, nos damos cuenta con Nicolás, que es el coautor del libro y era mi pareja, con él estábamos en este proceso de
querer crear un libro, querer crear juntos algo más y nuestra reflexión de cómo llevar este acto creativo a un algo, no sabíamos todavía que iba a ser un libro, em, nos conecta, o a mí me conecta con, pues voy a enseñarle yoga también a niños. Entonces, dentro de eso hay un montón que pasa, porque nosotros estamos viviendo en Argentina, ambos practicamos yoga, yo muy rigurosamente y tenía mi práctica y enseñaba, pero y Nicolás estaba practicando mucho y lo sigue practicando desde la parte más, digamos, de la meditación y del bienestar mental. Yo diría que es como la forma en que él lo ha integrado mucho en su vida. Las respiraciones y las meditaciones. Estamos en este proceso y como éramos pareja, muy paralelamente empiezan a pasar muchas cosas. Empieza a llegar el momento en que él y yo nos cuestionamos si queremos ser padres. Y en esa indagación de si queremos crear paternidad, maternidad, nos damos cuenta de que realmente lo que nos estaba motivando a crear no era ser padres en sí, o sea, no nos hacía falta tener un bebé propio nuestro, pero sí queríamos conectar o crear al mundo, dejarle al mundo de alguna manera algo que reflejara o que naciera de esa relación. Y yo muy profundamente siempre he sentido que Yorila es como si fuese nuestro bebé, porque nace de esta reflexión, nace de la reflexión de que ambos somos muy buenos lectores, pero ambos fuimos niños lectores. Y a los dos nos parecía y nos encantaba la herramienta del libro como algo que le da al niño un espacio para soñar, un espacio para estar seguro, para estar en un espacio muy íntimo y un espacio realmente muy individual, pero dentro de nuestra toda esta, digamos, indagación de qué queríamos hacer y por qué sí o no queríamos ser padres, obviamente fuimos a hacer un trabajo personal bastante intenso y profundo y nos damos cuenta que algunas de las cosas que queríamos eh, reparar, si se puede, o sanar de una forma más con el acto creativo, era nuestra propia relación con la infancia, ¿no? Nos damos cuenta que queríamos, que muchas veces como adultos no teníamos las herramientas para conectar con los niños, que estábamos rodeados de niños y rodeados de un montón de sus sobrinas, de mi ahijada, de su hermanito, de un montón de niños que venían de todas partes muy cercanos, pero que los adultos no siempre tenemos esa herramienta lúdica para conectar con el niño. Entonces, todo esto está sucediendo en el mismo momento. O sea, son más o menos un par de años en los cuales la enseñanza, la indagación de la paternidad, la creación, nuestro amor por la escritura, porque los dos escribimos desde otros contextos. Nicolás tiene su propia novela, yo había escrito muchas cosas desde mis propios procesos personales y mis terapias y tengo otros procesos literarios, pero también había escrito desde la arquitectura, o sea, a ambos nos apasionaba eso. Y llega el momento en que las sincronías de la vida nos presentan con una amiga que estaba creando su propio libro para niños, que lo había creado, perdón, hace unos años antes en ese momento, y conocemos o reencontramos a Carolina Urbano, que fue la primera editora del primer libro. La reencontramos en Buenos Aires. Y fue como, ah, esto era, o sea, esto es lo que venía gestándose como esta cosa interna que tú dices, yo necesito crear algo, y aparecen las personas que te dan como, te ponen la última puntada y te dicen, es por acá. Carolina nos oye el discurso, escucha y nos dice, Ojo de Poeta, su editorial, dice, Ojo de Poeta no tiene muchos libros para niños, es más enfocada en ediciones de poemas, pero me encanta que nos lancemos en esta aventura, yo los apoyo, yo quiero hacer el trabajo editorial y fue como, bueno, entonces, ¿cuál es el personaje? Nos sentamos ya en el acto creativo con Nicolás y empezamos a pensar, bueno, ¿qué queremos crear realmente? Ya sabemos que es un libro, ya sabemos que es un libro para niños,
pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, ¿quiénes son Nicolás Giacomoni y Pilar Mejía y qué queremos crear? Nos damos cuenta que somos personas que tenemos tenido la fortuna de viajar mucho, de conocer muchísimas cosas en el mundo, muchísimos lugares muy, muy únicos y muy especiales, y que de alguna manera queríamos devolverle eso a las personas que conocíamos, pero también queríamos integrar estas dos pasiones, escribir, leer y el yoga. Y ambos fuimos y hemos sido, digamos, hemos apoyado una fundación que se llama Gorilas, una fundación francesa que protege los gorilas en Ruanda, los gorilas de montaña. Y pasábamos mucho tiempo pensando, mirando los gorilas, pensando, ay, algún día iremos a verlos y tal. Y de pronto un día estamos mirando un video de los gorilas y nos miramos así y dijimos, ese es el personaje. Mira cómo se mueve, mira los gestos. Los mamíferos todos tienen la capacidad de expresar sus emociones. Es algo que está estudiado científicamente, ¿no? Los mamíferos todos tenemos la capacidad de expresar nuestra emoción en nuestros gestos y demás. Y los gorilas fueron para nosotros como, eh, el- ¿sabes? La última información que nos llega de este es el personaje que hay que crear. Entonces nace el nombre, es un gorila que hace yoga, entonces es yo gorila. Y, y de ahí empieza todo el acto creativo. Me fascina lo que dijiste antes, ¿no? Tu metodología, o sea, tu ser metódico por cómo vas relatando, ¿no? Con mucha, para mí, claridad y certeza, esa captación de esos momentos también yo siento sincrónicos y sensibles, ¿no? De, claro, esto fue el momento en que a veces uno tiene esa idea, a veces no, a veces es, no sé de dónde vino, pero a mí me pasa mucho, digo, creo que tengo esa misma instancia, ¿no? De recordar instantes y momentos donde acá, no sé si nació, pero empezó o se integró o sucedió esto, ¿no? Ujú. Para esto otro. Y en un acto creativo me parece muy maravilloso. Poder también transmitirlo de esa manera, ¿no? Porque muchas veces quienes están perdidos en cómo crear o qué es crear o no sé, bueno, tanta información eh, trastocada, voy a decir, que puede llegar a ver sobre crear o sobre... Me viene esto en realidad, a ver si lo puedo explicar. En realidad es como escucharte, me trae muy claramente este lugar donde todo se conjuga de alguna manera, se va conjugando desde sus diferentes dimensiones, perspectivas y aristas, ¿no? Como lo hace el cuerpo, si queremos. De Y acuerdo. todo está unido y no es lineal, ¿no? No es como lineal desde ese lugar cronológico que lo entendemos o lo entenderíamos si no nos metemos en esta investigación, y por ahí nos traba, porque no, ¿cómo? Si el paso es que sigue es este, si en cambio dejarlo ser desde ese lugar donde, bueno, estamos macerando, obviamente con todo lo probablemente emocional y psicofísico emocional, voy a decir que les atravesó a ambos, entre supongo que alegría y discusiones y un montón de cosas en el propio proceso de todo eso, ¿no? Que uno, obvio que con el diario del lunes puede contar desde otro lugar, incluso trayendo, si uno quisiera, hasta anécdotas de eso, ¿no? Que se conflictúa, que se fricciona, que se tensiona en lo propio, más si es una creación con un otro, ¿no? En lo propio del otro y, bueno, todo eso que tiene que ir sucediendo. Pero esto me es muy claro, la conjunción sincrónica, como me viene la célula igual, ¿no? Me viene una célula Sí, sí, sí. como ahí, como gestándose, como uniendo, ¿no? Como haciendo sinapsis, que serían las sincronicidades en diferentes situaciones para ir llegando y manifestando a lo que había nacido como ese deseo, ¿no? Incluso desde este cuestionamiento de, ¿queremos tener un hijo? ¿Es un hijo nuestra creación? Bueno, me parece riquísimo. Y quiero preguntarte por ahí, antes de que sigas, porque yo tengo el de Yo Gorila en China, Ujú. donde el otro personaje, ¿no? Ahora escuchamos la creación de cómo llegó el personaje principal, que es un gorila, pero Sí, acá en Yo Gorila China, el otro personaje, o uno de los otros personajes, pero vendría a ser como
también medio Un- principal, Muy es el importante, amigo, sí. claro, que es el oso panda, ¿no? Sí, No sé si en Yo Gorila en Colombia también el personaje, el otro, ahí va, ¿quién es el otro? ¿Quién es el otro personaje en Colombia? ¿quién es ¿Quieres el otro decir? personaje? O en realidad, bueno, ya nos adentramos también, ¿no? A cómo sigue esta co-creación con Sí, Nicola, que el primer libro que nace es Yo Gorila en Colombia, ¿no? Entonces, bueno, eh, nació el primer personaje, ¿cómo sigue, no? Eso otro que ¿cómo viene, sigue la creación? claro, Mira, me encanta que efectivamente el acto creativo puede ser tan diferente de acuerdo a cómo nuestras mentes funcionan, ¿no? Y a la manera, como tú dices, como canalizamos de alguna manera la energía o los pensamientos o los conocimientos que tenemos y nuestros intereses. Em, Efectivamente, yo creo que hay una parte en que llega así como tú dices, como estos elementos que se van formando y ¡pum! Se armó la célula y de ahí ya necesitas rigor y método para lo que viene, ¿no? Escribir, releer, editar y tal. Pero la parte como más sutil, para mí, por lo menos, y para Nicolás y para mí, funcionó mucho así como lo estamos diciendo. Ahora, cuando ya teníamos el personaje, el nombre, que empezamos un poco a evaluar, como a probarlo, ¿no? A probarlo con la gente y a validarlo, y venía como todo el mundo como, wow, sí, funciona, se queda grabado en la memoria, funciona en español, funciona en inglés, funciona en francés. Dijimos, perfecto, ¿por qué los idiomas? Porque bueno, Nicolás es francés, yo soy colombiana, somos personas que habíamos vivido en distintas partes. Teníamos la convicción de que queremos que Yo Gorila viaje en muchos idiomas y viaje a muchos lugares, entonces desde el principio era eso. Pero entonces cuando ya está el personaje creado, decimos, ahora vamos a hacer las historias. Si Yo Gorila va a viajar, eh, va a ser un libro, va a ser un personaje que enseña yoga, porque nosotros cuando lo presentamos de una forma, entre comillas, resumida, decimos, Yo Gorila es un libro, Yo Gorila en Colombia o Yo Gorila en China, que es el que tú tienes, es un libro ilustrado de yoga para niños, que básicamente fue creado para ser una herramienta, un libro de lectura, un espacio de lectura, o un libro que facilita la conexión entre padres e hijos o entre adultos y niños, y que además permite al adulto acompañar al niño en su descubrimiento de su cuerpo, de practicar el yoga como una herramienta de su conexión con su propio ser, sin necesidad de ser un experto en yoga, ¿no? Aquí nadie tiene que ser un experto, con solo leer el libro, ya el niño, digamos, podemos hablar de cómo está estructurado, pero entonces nos damos cuenta que esto es lo que queremos hacer. Decimos, listo, vamos a hacer las historias. Entonces empieza primero, empezamos por pensar, yo gorila, ¿quién es? Bueno, es un gorilita que nace en Ruanda, es un gorila de montaña, porque así vamos a generar un poco de conciencia sobre la importancia de la protección a este animal, pero también al medio ambiente en general. Segundo, decimos, este gorilita, ¿qué quiere transmitirle al niño? O sea, para nosotros, ¿qué es importante que yo gorila le comparta a los niños? Entonces decimos, ¿sabes qué? Los niños, si están en un espacio sano, si están en un espacio donde están contenidos, tienen libertad para soñar. La infancia es un momento para soñar, para crear. Entonces decimos, bueno, yo gorila es un niño. Yo gorila para nosotros, en nuestra mente, es un niño, es un gorila que tiene más o menos 8 añitos. Se podría comparar con un niño de 8 años y sueña. O sea, yo gorila viaja en sus sueños. Entonces, ¿qué hace esto? Conecta al niño con la idea de soy libre, yo soy libre de crear, yo soy libre de viajar, yo soy libre de crecer, de ser, y no hay límite en tu imaginación para hacer lo que quieras hacer. Entonces, eso fue lo primero que nos viene. ¿Cómo lo estructuramos? Bueno, como estábamos diciendo, primero viene una historia, ¿no? O sea, se presenta Yo Gorila, luego empieza la historia, empieza Yo Gorila
a viajar y en este él va a Colombia porque quiere descubrir la leyenda del Dorado, todo el tesoro y conoce a Baltasar, para ir a tu pregunta sobre el amiguito. Aquí está Baltasar, que es un lagarto. Entonces, en este viaje va a conocer personajes que son propios de Colombia y otras regiones tropicales, pero muchos animales son endémicos. Va a conocer, por ejemplo, al mono aullador, y va a conocer la rana dorada, y va a conocer un montón de personajes colombianos que luego son posturas. Entonces él hace su viaje y una vez, vamos a ir al final de la historia, una vez que llega al final de la historia, Ujú. ¿qué pasa? Pues que en la siguiente página pasa lo mismo que en Yogorila en China. Empieza la secuencia de yoga. Y entonces todas las posturas que él hizo, o que él conoció, digamos, los animalitos, los personajes que él conoció en su historia, las va a encontrar en la segunda parte del libro, en una secuencia de yoga que está diseñado, por supuesto, la historia. Parte de lo que es importante es que está diseñado para que los personajes aparezcan en el orden en que cuando el niño recuerda la historia, las practica en orden y hace una secuencia de yoga per se. O sea, realmente hace una secuencia de yoga y no está puesto ahí por azar, sino que queremos que el niño empiece en su loto, respire, se centre, haga sus posturas y vuelva a cerrar en su loto, ¿no? Luego de haber trabajado diferentes movimientos. Cierra con un namaste y lo que hace, y una de las cosas que pensamos es, esto tiene que funcionar para que el niño, una vez haya oído la historia, pueda ir y tomar su libro otra vez solito, abrirlo en las posturas, acordarse del orden del libro, porque los niños, eso sí, tienen una excelente memoria. Los adultos a veces olvidamos las historias, pero los niños saben perfectamente qué pasa en una historia después de tal palabra. Entonces el niño abre su libro y el libro se queda así, abierto. Entonces es realmente una herramienta que es para que el niño la use todo lo que quiera. Eso es, digamos, lo que nosotros ideamos y le damos forma al primer libro con Carolina Urbano, la editora de Ojo de Poeta, y vamos a buscar una ilustradora, que es María Fernanda Mantilla, una ilustradora colombiana muy talentosa. Nosotros amamos trabajar con María Fernanda. María Fernanda le da, digamos, entonces crea el personaje ya a nivel gráfico, se enamora del proyecto ella también y nace el primer libro. Y este primer libro nace en 2022. Lo presentamos por primera vez en la Feria del Libro de Cali, en Colombia, y de ahí empieza como a abrirse el espectro, digamos, de Yogorila. Bien, me interesa una cosa, esto igual no nace con ustedes en Argentina. Nace con nosotros, o sea, El mom- todo se escribe, sí, lo escribimos estando en Argentina. ok, Yo me formo en yoga para niños estando todavía en Argentina cuando empieza el COVID. ok, Hago esta formación, sucede todo esto y nosotros nos vamos a vivir a la China. ahí está. Y desde Y allá hacen el proceso con la editorial, digamos, con Ojo de Poeta y con entre la China y ilustradora. Colombia, Ok. exacto, entre China y Colombia, porque nosotros hacemos un par de viajes a Colombia Ujú. y es ahí donde termina de, digamos, como de nacer el libro, o sea, la creación y todo esto. Nosotros siempre estábamos viajando a Colombia, digamos, en ese proceso. Entonces el libro, pues realmente el primero va a nacer en Colombia, eh, pero pues hay mucha parte, nuestra vida se está desarrollando en estos tres lugares, digamos, paralelamente. Ahí está. Por eso también, de alguna manera, tiene su sentido que el segundo, por más que esté en Argentina, por ejemplo, ahora, sea Yo Gorila en China, por todo lo que, digo, no sé si Exacto, Nicola sigue en China o no, pero vos estuviste cuánto tiempo, ¿no? exacto. Nosotros entonces nos vamos a vivir a China. Yayo Gorila existe, tiene vida propia y todo lo demás. Y conocemos a una editorial
de unos argentinos en China y la editorial se llama Mil Gotas. Y esto es digamos, un rompecabezas en el cual hay mucha gente que va apareciendo y se va enamorando del proyecto. Y conocemos a Guillermo y a Diego de la editorial Mil Gotas y nos dicen, nos interesa, nos parece un lindo proyecto, ¿qué tal una edición sobre China? Porque nuestra editorial se enfoca en tiene libros para niños, pero se enfoca en todo lo que sea literatura sobre China o que tenga relación con la China y que pueda conectar a la China con Argentina. Nos parece muy sincrónico. Les decimos, perfecto, vamos a escribir entonces un libro sobre China. Yo Gorila viaja a la China. Yo estoy ahí casi 2 años y medio en China y Nicolás 4. Y en todo ese tiempo, pues hacemos todo un proceso creativo ahora de Yo Gorila viajando por China y ahí es donde eh, nace Mula Panda, por ejemplo, que es el personaje que lo lleva a conocer la China, ¿no? Porque en cada viaje Yo Gorila, digamos, sueña, viaja a un país y lo recibe un personaje local que lo lleva a conocer. Entonces, Mula Panda. Sí, que por otro lado me encanta que sea un oso panda. Acá, para acá lo pongo de frente. Ahí están los dos. Sí. Y la ilustradora es la misma, sí, María Fernanda Mantilla. La ilustradora sigue siendo María Fernanda Mantilla, eh, que era para nosotros algo muy importante. Era algo muy importante. La diseñadora del libro en Colombia es Ángela Urbano, pero la diseñadora en Argentina trabaja con Mil Gotas y porque cambiamos de editorial, pero la ilustración nos parecía fundamental poder seguir desarrollando Yogorila en, digamos, en su misma imagen. Ujú. Claro, sí, sí, sí. A mí me parecería lo mismo igual. Hermoso. Bueno, a mí en yo leí Yo Gorila en China, por lo que Ujú. entiendo, en Yo Gorila en Colombia, si bien sí se va encontrando con diferentes, bueno, no sé, yo hablo de Yo Gorila en China, ¿no? Como en Yo Gorila en China se va Claro, claro, encontrando, hablemos de Yogorila en China que además acaba de salir. Salió hace en junio, ¿no? recién, claro, no, sí, sí, A sí, finales de junio lo estábamos terminando de publicar y está distribuido en Argentina, lleva un par de meses. Es un bebé. es un bebé. Em, bueno, si bien se va encontrando con diferentes personajes, eh, yo en este entiendo que después, o sea, yo lo leí y después hice como mis linkeos, ¿no? Que después yo Me hablé encanta, con te Pili, escucho. claro, y le di también una devolución de lo que yo había comprendido. Porque yo me esperaba, digo, al saber que era un libro de yoga para niños, me esperaba en mi antejuicio, diría, o en mi antelación, Sí. como que el personaje fuera haciendo yoga en el camino, ¿no? O sea, y claro, no, Ujú. tiene esta división en dos partes, donde, como contaba Pili, hay toda la parte donde Yo Gorila viaja, que viaja en sueños, lo cual también en esto de traer la imaginación me pareció algo muy hermoso de conectar, ¿no? Con lo onírico y con la posibilidad que nos da la imaginación en todo sentido. Hay una frase que yo aprendí en expresión, que es, ahí donde no llega el cuerpo, llega la imaginación. Qué hermosa. Y lo importante de eso, ¿no? O sea, obviamente yo lo aprendí en un trabajo corporal que iba referido a lo Ujú. corporal, pero que uno lo puede aplicar eso para toda la vida. Y una amiga me trajo no hace mucho, que la tiene pegada en su espejo, una que dice, si no se imagina, yo no me acuerdo de quién son, porque las dos son frases de alguien, disculpen los autores en este momento, si no se imagina, nada va a pasar. Mm, tal Podemos cual. también nombrar a Einstein, que también habla de esto, bueno, un montón de cosas, pero me pareció muy hermoso eso, ¿no? Del viaje que sean sueños y que se abra desde ahí todas las posibilidades. Bueno, y yo me esperaba esto, ¿no? El yo gorila que iba haciendo yoga o se encontraba con el yoga en el camino, o lo que fuera. Y no, él hace su viaje, se encuentra con su amigo, pero en el viaje, para encontrar a su amigo, recorre diferentes espacios, que ahí lo uno, digamos, de alguna manera, porque no sé si en Yo Gorila Colombia es así, vos me hablaste más de los personajes en Yo Gorila en Colombia, Sí. pero en este las posturas del yoga se relacionan con los espacios.
de, Es cierto. que él recorre, ¿no? Es como el puente o los puentes, la montaña. Creo que el único, bueno, por ahí sí es el de la vaca, que ahora que lo digo, está relacionado con el Sí, personaje. Bueno, la luna, el árbol, barco. claro, el barco, bueno, había mucho esto, ¿no? De los espacios. Y el libro hace esto, o sea, nombra las posturas, vos no sabés qué son las posturas hasta el final del libro, pero en mayúsculas, ¿no? Y Ujú. después, al final, vas y ves cada postura que está relacionada con esos espacios o personajes, porque hay unos personajes también. Y me pareció muy interesante ese linkeo, ¿no? Como no es algo que pasa o se da por hecho, como yo esperaba, en el yoga, sino que hay una división que a su vez es una integración al final en cuanto a él va haciendo su viaje y contando cosas y abriendo, digamos, instancias en general, digo, ¿no? Por eso no es que Ujú. el viaje habla del yoga. El yoga aparece después en esa Exacto. integración. Y eso a mí me pareció maravilloso. Te paso la palabra. Sí, mira, nosotros, a mí me encanta esto que tú me traes como de tu retroalimentación o de tu expectativa y lo que fue luego encontrarlo en el libro, porque fue una cosa que nosotros quisimos realmente desde el principio, que hubiera una real posibilidad de hacer un ejercicio de lectura para el niño. Muchos libros están diseñados para tener poco texto y ser un libro más, no sé, didáctico, de otra manera. Nosotros creemos que hoy en día los niños tienen muchísimas distracciones y muchísimos elementos que los alejan de un momento de calma, de un momento de sentarte a leer y donde tu mente está focalizada en algo. Los adultos también lo tenemos, pero si desde la infancia nos seguimos inculcando de alguna manera esa posibilidad, pues imagínate, si nosotros como generación tuvimos el tiempo de no necesariamente crecer con todos estos otros dispositivos, era algo que nos parecía importante conservar. Entonces dimos esa pelea al principio de queremos que haya un texto real, queremos que sea un libro, que si el niño solo quiere leer, lea. Y que es un niño, nosotros lo calificamos como un libro que va desde los 3 y medio, 4 años, más o menos hasta los 8, 9 años, de acuerdo a, puede ser un libro que los padres le leen al niño cuando no sabe leer, cuando es más pequeño, puede ser un libro solo para ver la ilustración cuando el niño está muy pequeño y solo simplemente le gusta ver la ilustración y tocarlo, pero cuando ya el niño empieza a leer y empieza a interesarse en la lectura, que lo pueda disfrutar más tiempo, o sea, que sea un libro que acompañe al niño en su crecimiento de alguna manera, ¿no? Y entonces le abre perspectivas. Yo en este camino he tenido la oportunidad y muchos padres han sido muy generosos con nosotros de darnos la retroalimentación de cómo sus niños se relacionan con Yogorila y nos cuentan, mira, me encontré a mi hijo leyendo el libro solo. Otros nos dicen, mandé a mi hija al cuarto porque estaba muy inquieta y me la encontré haciendo yoga con Yogorila. Eh, otros son bebés que están fascinados con ver con la textura del libro y los muñecos. Y otros, por ejemplo, nos dicen, el niño ya más grande dice, yo quiero entender si tal animal o tal lugar de verdad existe y se han ido como desde ese lugar un poco ya más grande, con una mente un poco más curiosa y más de indagación, de investigación, a entender, ¿no? Aprender. Entonces, para nosotros el hecho de tener un texto real era fundamental. Y creemos que de ahí, efectivamente, Yogorila puede dar pie a muchas otras cosas, pero era parte fundamental de la creación. Me encanta. A mí me gustó muchísimo. De hecho, me encantaría regalárselo a mis sobrinos y a la hija, es una sobrina también, pero no política sería. Eh, que ella, por ejemplo, es muy, o sea, le gusta mucho las posturas de yoga. Eh, pero bueno, no sé, eso me fascinó. Las ilustraciones también son muy, muy hermosas. Y ahora que lo decís, claro, también puedo verlo. Esto de que puede ser un libro que sea solo para observar en una primera instancia, sino
está la lectura, digamos, todavía. Ujú. Y que a veces incluso, aunque quieras leerle un libro, a veces a los chicos no quieren, ¿viste? Como que- Exacto, y es largo, o sea, tiene una historia que no se lee en 2 minutos, es larga. Sí, sí, sí. Y la idea es, bueno, habíamos llegado en su historia en realidad a que, bueno, vos ya no estás en China y Nicola Ujú. tampoco, No, entiendo. tampoco. Ujú. Que el proyecto sigue igual eh, en su creación y como, bueno, en su fluir. En su desarrollo, sí. Y eso, me venía a preguntarte porque, claro, yo digo, bueno, yo gorila en China, ¿y por qué no yo gorila en Argentina? Por ejemplo, Sí, ¿no? a ver, yo creo que Yogorila puede viajar a cuantos lugares como nos podamos imaginar. Nosotros en realidad tenemos varias historias que están, digamos, siempre en nuestra mente y que ya se han empezado a pensar, que ya hemos empezado a pensar, bueno, ¿a dónde va a ir Yogorila después, no? Entonces, ¿qué viene para Yogorila? En este momento, fíjate que una de las cosas que viene para Yogorila en China es traducirlo al francés también y al inglés. Este, por ejemplo, está en francés. Esta es la versión que yo tengo conmigo hoy. Ujú. Yogorila en Colombia ya está en francés y en español. Yogorila en China está únicamente en español y lo vendemos únicamente en Argentina en este momento porque está muy recién publicado, pero parte de las tareas que vienen ahora es llevarlos ambos álbumes a otros idiomas y a otros lugares, por un lado. Por otro lado, hemos empezado, bueno, tú estabas poniendo la música de Yogorila al principio. Yo siento que Yogorila tiene como una aura, diría yo, muy bonita porque la gente se enamora y le empieza a crear cosas. Una gran artista y amiga, Emanuel, le escribió una canción a Yogorila, que es la que tú estabas poniendo al inicio. Y a nosotros nos gustaría, por ejemplo, seguir desarrollando un poco más de música, animarlo. Dentro del equipo estamos trabajando con Salomé Macorí, que es neuropsicóloga, y parte de lo que queremos que Yogorilla empiece ahora a darle a los niños es un poco más de herramientas de gestión emocional, porque de por sí el yoga es eso, ¿no? De por sí el yoga es, si vamos a las grandes definiciones del yoga, no es una herramienta para calmar las fluctuaciones de la mente, pero en realidad un niño, un adulto, cualquier persona, necesitamos es tiempo para no reaccionar, no tiempo para actuar. Entonces, nosotros quisiéramos desde ese lugar seguir creando y como sacándole punta, por decirle, al proyecto, en la cual las animaciones de Yogorila y el personaje pueda empezar de forma mucho más corta, tal vez, y animada, musical, a llegar a los niños a darles estas herramientas en situaciones reales, ¿no? En eso estamos trabajando ahora. Estamos empezando, entonces, traducciones y el tema de la gestión emocional con la neuropsicología. Y pues eso queremos, llevarlo a otros lugares y a difundir. Eh, ¿Se vendrán más álbumes? Creo que sí. Por ahora, pues es algo que entre todo es pequeño, aunque hemos vendido muchísimos y yo he llegado a muchos lugares, porque la primera edición fueron 1000 libros, de los cuales ya hay 700, un poco más de 700 en distintos lugares del mundo. O sea, hay libros en Europa, en muchos países, hay libros en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, hasta en Ruanda. Hay libros ya en Ruanda. Entonces, estamos muy felices de eso, pero queremos llevarlo, o sea, que siga creciendo, porque sabemos que es una herramienta que para los niños es fundamental, ¿no? Y crecer con dejamos eso un poco de lado, pero crecer con una herramienta que te da esta certeza de que tu cuerpo es un lugar seguro, que te permite conocerte, bueno, nosotras, tú también has sido practicante de yoga, pero de tantísimas otras prácticas del cuerpo, Ari, que sabes que a uno le da como esta información de por dónde sí, por dónde no. Pues si lo tienes desde niño, es que yo pienso, cuántas cosas, cuántas decisiones acertadas puedes tomar en tu vida, cuánta claridad y certeza puedes tener para actuar en tu camino
si tienes esa información desde pequeño, ¿no? Porque los niños no tienen, es solo ayudarlos a que no lo olviden. Entonces, A que bueno, no lo eso es un poco lo que... Sí, perdón, a que no lo olviden, a ordenarlo muchas veces, ¿no? Como que siento que es nuestro, o sea, siempre hablamos, esto es algo que se me viene, ¿no? Como reflexión y dejarla, como siempre hablamos de los niños y los adultos, ¿no? Ujú, Obviamente porque nosotros estamos en una edad de adultos, pero no, o sea, para mí no hay que olvidar de alguna manera la conexión intrínseca de que nosotros fuimos niños. Y parece obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero aprendí mucho de que nada es obvio, ¿no? Como, o la dificultad de ver lo obvio y como realmente integrar y unir. Eh, ujú. que para mí eso sí te lo reúne. Yo no lo, o sea, yo hablo del cuerpo como cuerpo ser, ¿no? Porque tiene algo que ver con Sí, realmente te lo reúne tu interioridad, donde ahí sí, aparece todo, lo físico, lo psíquico, lo emocional, lo energético y lo espiritual. En esa reunión de ese todo, que nosotros como seres humanos lo tenemos a través de una experiencia física por sobre todo, en un sentido, ¿no? Es como el cuerpo para mí como canal. Esta es en mi total. experiencia, obviamente, el cuerpo como canal que hace de ese espacio, como vos decís, eh, seguro, o ese espacio, sí, que podemos aprender a percibirlo cada vez más seguro y de un no tiempo, en realidad. Cuando nosotros nos adentramos a través del cuerpo a nuestra interioridad, para mí o en mi experiencia, eso aparece, ¿no? Como, le voy a decir, como otro espacio al que conocemos o reconocemos como espacio físico y otro tiempo. Está la posibilidad de habitarnos desde otro tiempo, espacio interior. Y eso nos lo da el ir hacia adentro, sea a través en realidad de la técnica que sea, porque me encanta, acá lo linkeo con el inicio del vivo, donde contabas, bueno, una parte del inicio del vivo, donde contabas desde dónde vos llegás, ¿no? O cómo vos practicás, no desde dónde vos llegás, cómo vos practicás el yoga y con qué parte se quedó Nicola, ¿no? Entonces, Ujú, que es el coautor para quienes comprendan ahora, ¿no? Como Pili por ahí le llegó mucho más desde lo físico, el cuerpo, se quedó más como, pero que reúne todo, como lo que estoy diciendo, y lo mismo lo voy claro, a decir de la otra manera. O sea, Nicola es más como desde la parte de la meditación, calmar la mente, pero que también lo reúne todo. Cuando calmamos la mente, se calma el cuerpo. Entonces, aparece la gestión emocional porque puedo reconocer. Y no es que meditando yo no esté en mi cuerpo, ¿no? Entonces puedo reconocer en esa conexión lo que mi cuerpo ahí, ¿no? Como el momento de, voy a reaccionar, ok, ¿cómo no reacciono? Empezás a ser ese observador, digamos, porque para mí meditar se puede meditar de muchas maneras. Entonces, una totalmente. es en movimiento y otra es lo aparentemente que no es movimiento, porque sería estoy sentado, ¿no? Pero en realidad estoy en una acción física, aunque esté sentado con los ojos cerrados o acostados con los ojos cerrados. Entonces me parece como, bueno, riquísimo. De hecho, pienso, a mí se me abren como mil aristas en esto que viene, ¿no? Bueno, trabajar un poco más la gestión emocional, lo que sigue, pero esto, ya todo lo que contaste, ¿no? Dentro del libro, todo lo que se puede ahondar y trabajar, más no sea, o sea, a través de la lectura, o cómo se abre, dejo la pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo se abre luego? ¿Qué es esto, no? El tema de los espacios, el tema de los viajes, el tema de la imaginación, el tema de la gestión emocional, eh, o sea, como cada instancia, el tema de la ecología que también nombraste antes, ¿no? Como el gorila aparece como un personaje porque ustedes Sí, colaboran y tenemos como una... acompañan una fundación hace muchos años, entonces ahí hay bueno, por una conciencia que ustedes tienen, y ahí digo, hay un montón de áreas que se integran en este libro que me parece maravilloso. Y yo voy a hacer este linkeo para mí, ¿no? Como seres se linkean en nosotros también, ¿no? O sea, si el medio ambiente está cuidado y los espacios están cuidados, nosotros vamos a estar mucho más predispuestos al cuidado y a cuidarnos. Eh, como hay un linkeo igual con nosotros digo como esto, ¿no? Cuerpo, ser, y en esa Estoy de acuerdo. integración Sí, que sucede,
como con todas esas áreas y aristas. Cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones y sentimientos, aparece otra posibilidad de creación y co-creación con el otro, porque entonces la reactividad se deja de lado o puede trabajarse y elaborarse para poder realmente compartir y crear otras posibilidades. Entonces, nada, De acuerdo, me parece perdón. maravilloso. Y algo también que quería destacar es esto que dijiste muy claro también para la co-creación, por lo menos para mí, hoy en día o en la vida, el que otros se enamoren también y se apropien del proyecto, ¿no? Desde su rol, desde su arista, desde su participación, así como el público, ¿no? Porque el público es totalmente necesario. Cuando el público justamente se enamora también del proyecto, bueno, es un fluir, fluir constante. Pero a todas las personas que nombraste, dijiste justamente como se enamoró el proyecto, se enamoraron del proyecto y eso, hay una apropiación y también una co-creación con ustedes para que eso emerja desde su mejor versión en colectivo, ¿no? En comunidad. Totalmente, mira, yo ahí como para darle cierre, porque me encantaría que cuando esto ya se mueva a toda esta parte, tal vez podemos hacer otras y otros vivos en que hablemos de esta parte de la gestión emocional y todo eso, pero estoy muy de acuerdo en lo que tú dices. Yo creo que la práctica de conectar con nuestro cuerpo no es solamente desde una dimensión, ¿no es cierto? Todos llegamos como por puertas diferentes o por lugares diferentes o por lo que entre comillas más se nos facilita a nuestras diversas capas de nuestra ser humanidad. Em, Efectivamente, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos para llevar a Yogorila a que los niños lo integren es hacemos talleres. Cuando la gente visita, por ejemplo, nuestro Instagram, se pueden ver, hacemos talleres cada que podemos. En realidad no tenemos un lugar definido, pero cuando tenemos un contacto con una librería, una biblioteca, un instituto de cultura, hacemos talleres en los cuales invitamos a niños en colegios a que jueguen, a que oigan un poco la historia de Yogorila, a que jueguen, a que conozcan y a través del juego empiezan a practicar yoga y se conecten entre ellos. Entonces tenemos metodologías para que a veces si están los padres presentes, juegan con los niños, a veces es solo con los niños y los profesores, entonces hay otras actividades, pero hay toda una metodología que era muy importante integrar en las formas en cómo esto puede, digamos, convertirse en una herramienta muy práctica y muy concreta para que los niños se apropien de ella. Y esa co-creación de la que tú hablas, yo creo que es que realmente pues hace parte de darle, de dejar que Yogorila tenga su vida, ¿no? Nicolás y yo a veces bromeamos y decimos como, realmente es como un niño, o sea, realmente es como que tuviera vida, porque Yogorila va llegando a distintas instancias y a distintos lugares y ha ido generando impacto de formas muy distintas. Entonces, nosotros, como decía, leía en una frase de Gilles Deleuze hace poco, decía como creadores, no hicimos algo por placer únicamente. Él decía que los creadores no hacen algo solo por placer, sino que un creador hace aquello de lo que tiene absoluta necesidad. Nosotros teníamos la necesidad de crear este personaje, este proyecto, este bebé, de unir todas estas cosas, pero una vez puesto ante el mundo y como una vez que lo ofrecimos, pues ahora, digamos, estamos poniendo todo de nuestra parte para que crezca y vuele, pero en realidad está tomando vida propia y nos encanta esto. Gracias. Me dan ganas, bueno, sí, estamos llegando a la hora ya del vivo. Uno podría seguir esto abriendo instancias. Eh, Me parece hermoso lo que crearon, de preguntarte, decirte esto, si tenés ganas de comentar algo más, como de compartir algo más, que te hayas anotado, que hayas querido como decir, bueno, me gustaría compartir esto más. Mm, no, yo creo que hemos tocado un montón de puntos. Creo que hemos, como sí, abierto en realidad lo que significa Yogorila. Estaba pensando como eh,
el tema de por qué llegar a los niños. Yo creo que estamos en cuanto a contenido. Pero sí agradecerte, Ari, porque creo que estos espacios, bueno, primero me emociono mucho hacer parte de estos encuentros porque cuando he hecho los encuentros contigo, que han sido muy hermosos, también para mí fue un descubrir, ¿no? También son herramientas que tú le has puesto al mundo, que tú ofreces desde tu arte, desde tu baile, desde tu música, desde toda tu integración de lo que ha sido tus prácticas. Entonces te quería agradecer porque realmente creo que es una forma más como de co-creación y de encuentro. Y me emociono mucho porque, como decía al inicio, Argentina, pues es un país especial para nosotros, no solo después de haber vivido allá, pero también ahora que el segundo libro está siendo editado, publicado, distribuido en toda Argentina, pues yo siento que de alguna manera es como agradecerle a ese país que nos ha dado tanto, tan buenos amigos, tantas oportunidades, de que Yogorila esté ahí haciendo su viaje y su camino. Pero agradecerte a ti porque de verdad que creo que las personas que llegan a este espacio, si les interesa Yogorila, si lo quieren conocer, van a entender mucho más de qué se trata, ¿no? Y creo que abierta a que la gente nos cuente un poquito qué siente, qué descubre cuando descubre Yo Gorila. Queda ahí, lo voy a poner seguramente en el texto que comparto ahora cuando comparta el vivo ya sucedido. De hecho, eso decir también, ¿no? Bueno, si quieren conseguirlo, pueden contactar a Pili. Voy a dejar las redes todas donde pueden contactar para ver los lugares y puntos donde se vende. Si no, también lo pueden googlear, como hoy en día uno puede entrar y googlear y chusmear. O como yo, encontrar una librería y preguntar y de repente el libro está ahí. O lo que quieran saber, ¿no? También como siempre la puerta abierta para seguir la comunicación en estos espacios. Y yo también agradecerte por aceptar la invitación. Amo hacer esto, porque ya te digo, para mí es para inspirar, recordar, motivar o Sí, tocar fibras en el otro. Eh, Creo que la vida es en red, somos red igual desde el cuerpo mismo, ¿no? Pero la vida es en red. Y, y como digo siempre, siempre me gusta escuchar, de hecho, amé escuchar todo como lo contaba, o sea, hay algo que a mí me retroalimenta de una manera de cada ser, eh, que en definitiva todos de alguna u otra manera obviamente nos parecemos, ¿no? O sea, como sí. en lo humano, en eso. Y creo que aprender a escucharnos y a compartirnos es fundamental para seguir creando el mundo que realmente por ahí todos queremos, ¿no? En el fondo, aunque no parezca incluso a veces. En ciertos personajes o seres parece que no, pero yo creo que sí, ¿no? Como para mí en el fondo todos queremos un mundo de amor, de bienestar, de integración, bueno, y de tanto más. Entonces, desde ahí viene también estas ganas de conversar, aparte de que me encanta conversar con la gente. No, a mí también, y creo que ahora que me dices esto, em, bueno, pueden buscar el libro, pueden buscar Editorial Mil Gotas, está todo, Editorial Mil Gotas en Argentina, pero creo que algo que me viene para dejarle a quienes estén interesados o a quienes estén aquí viendo esto en algún momento o escuchándolo en Spotify, en las redes que lo pongas, em, yo creo que crear, de verdad, el acto de crear, sea lo que sea, eh, es muy poderoso. Ari, no creas que esto fue, y esto tal vez me faltó compartirlo, pero solo para cerrar, creo que hay un momento en el que uno duda, en el que uno duda del valor de lo que está poniendo afuera, de lo que está creando. ¿Quién va a estar interesado en comprar un libro? ¿A quién le va a importar, no? Esto, y en realidad, cuando empezamos a ver que esto se movía y que la gente volvía y que esto te genera mucha satisfacción, pero no solamente desde la parte que obviamente el ego se pone feliz de, ay, lo que hice, lo que hice funciona, pero desde el lugar en el que te da satisfacción de esa llama interna que tú sentías que tenías que poner afuera. Así que yo le diría a todas las personas que estén así como en la duda del acto creativo, de poner, de mostrarse, de no temer, porque el juicio es muchas veces más interno que externo. Y cuando ya está fuera, pues ya está.
Ya se libera algo, de alguna manera. Así que bueno, aquí estamos. Mil gracias, Gracias, Ari. gracias totales. Gracias, sí, totales. Bueno, lo vamos a dejar ahí por hoy, por ahí sucederá otro en otro momento, ampliando un poco, porque me quedó ahí también como tu proyecto de INAM, digo, que está relacionado con esto, pero bueno, cómo sigue y demás. Pero bueno, pueden ir a las redes y conocer desde ahí eso, todo tu ser y tus proyectos. Así que Vale, gracias. gracias de Cuídate corazón. mucho. Un beso a Igual. ti y gracias siempre.